Y hoy vamos a presentar el tema sobre las, la introducción a las anualidades de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas en la licenciatura de Contaduría Pública. En este caso presenta su servidor Víctor Hugo Ramírez Flores, del primer año del turno vespertino. Antes de ingresar de lleno a las anualidades y sus conceptos básicos, es importante que entendamos que se denomina una anualidad por un conjunto de pagos realizados en intervalos iguales, aunque no se refieran a periodos anuales de pago. Principalmente se suelen ocupar para pagos mensuales por renta, el cobro quincenal o semanal de sueldos, bonos mensuales de una cuenta de crédito, los pagos anuales de primas de pólizas de seguros de vida, y se les conoce así porque mientras transcurre el tiempo entre un pago y otro, se denomina como a una anualidad del tiempo. Importante conocer que este tipo de anualidades tiene que ver mucho en el aspecto de que tanto el dinero debe de ser de manera igualitaria y que mientras transcurre con un intervalo de tiempo entre la anualidad y sobre todo el dinero que debe de ser de manera igualitaria, es importante para este tema. Bueno, después de esa breve introducción, pasemos a lo que son las anualidades. Como ya lo mencioné, la anualidad es un concepto en una serie de pagos regulares o iguales a lo largo del tiempo. Estos pagos pueden ser retiros para una inversión. Principalmente estos tienen que ver con los flujos de efectivo. Para planificar, invertir o saber si es importante cómo está principalmente esa entidad para saber si se puede invertir o no en este tipo de anualidades. Estos tipos de anualidades los conoceremos más adelante. En principio, solo los mencionamos por flujos de efectivo. Así también se conserva el nombre de anualidad a los que se refieren como un pago al fin del año. Cuando nos referimos anual, se sobreentiende o se entiende que principalmente nos referimos a un año. O sea que el periodo a pagar va a ser en un año principalmente. Y que en este tipo de casos siempre es importante tomarlo en cuenta, ya sea para beneficio propio, para cuando uno desea invertir en dichas acciones o viceversa, desea hacer compras a crédito por el simple hecho de que pague unos cuantos intereses de más, dependiendo de cómo se presente dicha tasa de interés, ya que no puede ser lo mismo una tasa de interés muy elevada a una tasa de interés demasiado baja, por la cual uno pueda o entre dentro de sus posibilidades hacer ese tipo de pagos. Principalmente los pagos mensuales por renta, como los habíamos mencionado anteriormente, son cuando una persona está rentando ya sea una casa, un local, un objeto y le esté cobrando intereses a esa persona o principalmente un monto por el hecho de que le esté prestando ese servicio.
A eso se le va a conocer como una anualidad de los pagos mensuales por renta. Continuando con el tema, también tenemos lo que es el cobro quincenal o semanal de sueldos. Esto se sobreentiende como el pago que uno recibe por prestar un bien o un servicio. Sin más. Creo que ese no es muy complicado de entender, sino simplemente es la forma correcta en la que uno decide mostrar ese tipo de temas. Continuando con ello, también conocemos lo que son los abonos mensuales a una cuenta de crédito. Esto quiere decir que a lo largo del tiempo, ya sea a lo largo del año o como se vaya presentando poco a poco, uno puede decidir cómo desea invertir su dinero. Principalmente en el aspecto de cuando tú decides abrir una cuenta e ir poniendo unas pequeñas aportaciones de dinero que tú sabes que en un futuro te van a responder, de tal modo que te sirvan de manera tanto productiva como beneficiosa, de tal modo que tú termines ganando y no pierdas ni interés en ese tipo de situaciones. También conocemos lo que son los pagos anuales de primas de pólizas de seguros de vida. Ese tipo de pagos es cuando realizas el pago de tu seguro. Por estar asegurado, sabes que el día que te llega a pasar algo o sinceramente no te sientas seguro de que puedas seguir unos cuantos años más, puedes optar por un seguro de vida, el cual te va a ayudar a que el seguro en el tiempo que tú estés pagando anualmente pueda al final de que te pase algo, aparte de que cuentes con sus servicios, te pueda indemnizar con un monto o una cantidad a tus familiares para que dichos gastos no se vean tan afectados por la pérdida en ese momento. Tomando en cuenta todo lo ya mencionado, es importante tener en cuenta que todo este tipo de anualidades tienen siempre fines específicos, tanto para bien como para mal. Son las formas más correctas que uno desea entender y explicar, dado que si sobre todo se entiende que el hecho de tener distintos tipos de intervalos sean de un modo en el que tú te adaptes a dichos intervalos y no te cueste al momento. Más adelante conoceremos algunos ejemplos y de ello podremos entender un poco más sobre las anualidades, que son un tema muy importante en el aspecto de un contador llevándolo a la carrera, ya que si alguien decide trabajar en este tipo de bancos o tiendas, tiene que saber muy bien sobre el aspecto de los intereses que puede llegar a cobrar, ya sea la entidad o hasta él mismo. Bueno, continuemos. Después de haber visto eso, vamos a ver los tipos de anualidades. En los tipos de anualidades vamos a encontrar de todo tipo, tanto como lo que es de tiempo, interés, pagos. Principalmente en la de pagos es en la que más en las que más las personas suelen involucrarse. A continuación lo veremos. Como les mencionaba, tenemos un tipo de anualidad de tiempo. Este criterio se refiere a que hay una fecha de inicio y una fecha de fin. Sin mucho que detallar en este aspecto.
Como todos sabemos, el tiempo siempre va a tener un inicio y un final. Así que en el tiempo tenemos la que es la anualidad cierta, que se fijan algunas fechas para estipular los primeros pagos, de ya sea algún crédito o en algún programa que tú te encuentres, puedas efectuarlos y no verte tan afectado en dichos momentos. Así también hay otro tipo de anualidad, como lo puede ser la anualidad del contingente, que la fecha del primer pago y la fecha del último no se fijan de antemano, sino depende de cuándo tú decidas pagar en ese momento. Principalmente son cuando nos referimos a las rentas vitalicias, que se le otorga, cuando un cónyuge, cuando estás viviendo en pareja y llega a fallecer esa persona, pues ese tipo de anualidad le pertenece a la persona que aún sigue beneficiándose de dichas formas. Así que como tal, hay una forma tanto correcta como efectiva de hacerlo. Continuando con el tema, conoceremos el tipo de anualidad de intereses. Este tipo de anualidad es una de las que más se suele presentar, dado que tanto para el tiempo como para la forma en cómo se pueden llegar a presentar, son de las que se presentan casi entre la actualidad que vivimos y las tiendas en las que se llega a realizar. Por ejemplo, una anualidad simple, cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de los intereses. Esto quiere decir que cuando los dos, los dos van de la mano y se carga un interés, pero un interés básico, un simple, un poquito sin más. También existe un poco de la anualidad en general, que en esta se suele realizar cuando el periodo no coincide, y principalmente en este caso es cuando, si por ejemplo se te olvida pagar un producto o X situación, se te puede llegar a cobrar un cierto interés, de tal modo que al momento de que tú estés realizando dicha situación, pues te veas en la necesidad de pagar por ese servicio un poco más de lo que ya has pagado. Principalmente se suele cobrar menos del 30%, pero dependiendo del grado de disponibilidad de dichos objetos, es como puede llegar a variar esta cantidad. Bueno, continuando con el tema, veremos otros tipos. En estas entran las que les comentaba. Estos tipos son los que más suelen presentarse, principalmente en el aspecto de los bancos o tiendas o centros comerciales, en los cuales uno suele ir a consumir distintos tipos de cosas o adquisiciones. Por ejemplo, tenemos los pagos, que se refieren a una anualidad vencida. En este caso es una anualidad ordinaria y se indica que después de su vencimiento, si la persona que decide no pagar, se le va a cobrar un interés al final de cada periodo. Mientras más tardes en pagar, la deuda sigue creciendo y así puede seguir por por demasiado tiempo, 2, 3, 4 años,
tú sin querer pagar dicha deuda porque piensas que no va a pasar nada, cuando no sabes que esos tipos de intereses son los que terminan ahogando a las personas y haciendo que terminen pagando más de la cuenta. Principalmente este tipo de anualidades se presentan cuando la persona suele pedir muchos préstamos o mucho tipo de interés en algunas otras cosas, dado que por circunstancias X o Y se ve en la necesidad de pedir dinero, pero se ve afectada en el aspecto de su economía, sobre todo principalmente de la forma en cómo quiere que las personas se den cuenta de dichos casos. Bueno, para no revolverlos más en este tema, solo se trata de eso, que se cargan intereses a lo largo de el cierto periodo si no se llega a pagar. Y tenemos la anualidad anticipada, que es el caso contrario del anterior. Aquí, principalmente, tú puedes adelantar tu pago si deseas evitar después que te cobren intereses o si te llegue a olvidar. Por ejemplo, puedes ir y dejar por anticipado una cierta cantidad, sabiendo que para el siguiente mes se te va a acumular esa suma ofrecida o acumulada, y siendo más sencillo tu pago del producto o el servicio que tú desees adquirir. No es nada complicada, pero sí es importante conocer todos sus fundamentos, tanto de este tipo de la anualidad vencida como la anticipada, ya que de las dos pues, sabemos que la que menos conviene es la vencida. Hay una que principalmente es la que todo mexicano suele ocupar y por la cual luego a veces uno no sabe cómo salir de ese tipo de anualidades, la cual es la de iniciación. Una anualidad inmediata es cuando los cobros o pagos tienen un lugar o un periodo inmediatamente de formación del trato. Por ejemplo, si deseas adquirir un celular, en este caso un iPhone, que es de los celulares o de los, sí, principalmente es de los smartphones más caros que se puede adquirir en México actualmente. Si tú deseas por adquirir un celular de esa clase y de ese tipo, tú sabes que al momento de que es demasiado caro, puedes adquirirlo por crédito, pensando que con el hecho del dinero que tú recibas, lo puedes ir pagando mensualmente. Lo que no te pones a pensar en ese momento es cómo afecta literalmente ese dispositivo tu economía, en el aspecto de que tú tienes que empezar a pagar por dicha mensualidad, por dicho caso, y cuando uno menos se termina esperando, termina pagando muchos más intereses de lo que le pudo haber salido haberlo ahorrado y haberlo comprado de contado. Y como todo en la vida, termina devaluándose y el dinero que tú terminaste invirtiendo o pagando de más, no le vas a ver fruto a no ser que estés contento con tu compra. En pocas palabras, si nos damos cuenta, este tipo de la anualidad inmediata es cuando sale el producto y luego ya está corriendo tus intereses. Luego ya saben que para el siguiente mes debes de pagar cierta cantidad, te atrasas, te empiezan a cobrar interés, te vuelves a atrasar, vuelven a cobrarte otra vez más interés y es un interés sobre interés, y después cuando terminas dándote cuenta y terminas pagando todo completamente, te das cuenta de que perdiste una significativa cantidad por el simple hecho de querer apresurarte y no pensar racionalmente.
Bueno, una vez dada esta introducción del tema, vamos a pasar con algunos ejemplos, pero no antes mencionando que vamos a conocer las fórmulas o las formas en cómo se pueden resolver este tipo de anualidades. Como lo mencioné, vamos a introducirnos a las fórmulas. Las fórmulas no son otra cosa más que el valor presente con los intereses más los periodos de tiempo por el tipo de anualidad que se vaya a efectuar. En este caso, puede ser tanto como para beneficio como para no muy buen beneficio. Continuando, tenemos este tipo de fórmula, que esta sería la primera, que sería el valor final sobre el valor presente multiplicando por el interés porcentual multiplicando por n, que son los periodos de tiempo que llega a tardar este tipo de anualidad. Principalmente, como lo acabamos de mencionar, son anualmente. Esto nos da igual a 1 más i elevado a la n. Sencillo, nada complicado. Pasamos a la segunda fórmula. En la segunda encontramos un tipo de anualidad dividiendo sobre P, que sería lo mismo. P sería el precio, cantidad, lo que se obtiene al principio, multiplicando por el interés y multiplicando por n, que son los periodos de capitalización o el periodo que se suele disponer para pagar. Esto es igual a 1 sobre 1 más el interés, la tasa de interés, ya sea en punto decimal principalmente, elevado a la n, o sea, una cantidad n. Pasando a la tercera fórmula, tenemos la conversión, pero ahora sobre P entre A, que es lo mismo multiplicando por el interés porcentual, multiplicando por n. Esto, al momento de estudiar la fórmula, nos da un resultado de 1 más el interés elevado a la n menos 1 sobre el interés multiplicado por 1 más el interés elevado a la n. Y para concluir, tenemos esta cuarta fórmula, que sería a sobre p, pero con el interés multiplicando 1 más el interés elevado a la n sobre 1 más el interés elevado a la n menos 1. Estas cuatro fórmulas nos van a servir para determinar el tipo de anualidad de los problemas que se presenten a continuación. Antes de pasar a dichos problemas, hay que entender que es importante conocer bien la función de cada una, ya que si este tipo de situaciones no se toman con medida, pueden llegar a afectar. Bueno, pasando del tema, pasemos a un ejemplo. Ejemplos. Acuérdense que este tipo de ejemplos los pueden encontrar en el libro de Matemáticas Financieras de Alfredo Díaz Mata, el cual les dejaré las referencias al final del video. Todo el contenido que estamos observando a continuación viene del libro de Matemáticas Financieras de Alfredo Díaz Mata, por si desean consultarlo y sobre todo por si desean ver un poco más de ejemplos con respecto a este tema. Aquí solamente vamos a abarcar 3. El primer ejemplo. ¿Cuál es el monto de 20,000 pesos semestrales depositados durante 4 años y medio en una cuenta bancaria que rinde el 12% capitalizable semestralmente? Es importante, antes de continuar y de poner datos,
lo que hemos venido realizando desde el tema anterior, nuestro diagrama de flujo de efectivo. El diagrama de flujo de efectivo es una pieza fundamental al momento de estar realizando este tipo de problemas, ya que gracias al diagrama nos podremos dar cuenta de lo que se desea encontrar o calcular principalmente en este problema. Bueno, a continuación pondremos primero datos y después nuestro diagrama. Los datos. Tenemos el valor de A, que son 20,000 pesos. El valor de I, que es la tasa de interés capitalizable. Ustedes se preguntarán, ¿por qué ese 2? El 2 se refiere a la capitalización semestralmente. Por año tenemos 6 meses que equivalen a un semestre. Si nos referimos que es semestralmente y estamos hablando de una tasa de interés anual, estamos sobreentendiendo que esa tasa de interés debe de ser dividida sobre 2 para obtener el valor, que sería de 0.06. Y eso sería por semestre. Ahora bien, continuando con ello, pasamos a la n, el cual sería de 4.5 multiplicado por 2. El 2, volvemos a lo mismo, es por los semestres del año, y el 4.5 porque son 4 años y medio. Continuamos con nuestro diagrama, que como lo mencioné hace un principio, es una parte fundamental para la elaboración de nuestro problema. Ponemos sus datos, ponemos cómo está repartido. Yo decidí repartirlo de tal manera que se sobreentienda que por el año, 2 años, 3 años y 4 años, se vea la tasa semestral, sabiendo que por semestre tenemos lo que se supone que son 0.6%. En este caso, por año tenemos 6 meses. Entonces, por año tenemos 12 meses. Y semestralmente tenemos 2 semestres de a 6. Así que si lo dividimos sobre 4 años, estamos hablando de que son 9 periodos los que se están mostrando a continuación. Bueno, una vez que ya tenemos establecido nuestras bases, es importante continuar con el tema, con el problema. Para su sustitución, vamos a ocupar la siguiente fórmula, la cual es la número 3, por si desean consultar las fórmulas que mencioné en un principio que se iban a ocupar, la cual es 1 más i elevado a la n menos 1 sobre el interés multiplicado por i elevado a la n. Si sustituimos, sabemos que vamos a calcular el valor presente. En este caso tenemos 20,000, que es el valor de A. 1 más 0.6 elevado a la 9, que son los 9 periodos de capitalización, menos 1 sobre 0.6 más 0.6 igual a 9. Del periodo de capitalización mencionado anteriormente. Esto, si lo sustituimos, nos queda de tal manera. Y este sería su resultado. Si lo digitan y lo suelen comprobar dicho resultado, se darán cuenta que así es como obtenemos con este tipo de fórmula un resultado de esta magnitud. Ahora bien, ya que vimos este ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Este tipo de ejemplo habla sobre una mina en exploración, tiene una producción anual de $600,000 y se calcula que se agotará en 5 años. ¿Cuál es su valor actual si el rendimiento del dinero es del 11% anual? Como ya lo mencioné, todo este tipo de ejemplos lo encuentran en el libro de Matemáticas Financieras. Bien,
Antes de pasar a la resolución de este problema, me gustaría comentar algo. En este caso, vamos a calcular el valor de P nuevamente, pero calculando por qué se va a agotar en 5 años dicho caso. En el libro menciona una fórmula distinta, pero si nos basamos en las fórmulas que establecimos en el inicio, vamos a tratar de sobreentender que en este caso R sabemos que es el valor de A porque es la producción anual. N está correcto porque son los 5 años de la explotación de la mina. Y que es nuestra tasa de interés anual por intereses de año o periodos de capital de explotación. Y por último C, que va a ser el valor a calcular. Acuérdense que el valor de C es una incógnita de la constante de P. En este caso, C se supone que es el valor actual. En este caso, vamos a calcular el valor de P. Volvemos a ocupar nuestra fórmula ya anterior mencionada, solo que no se lleguen a confundir con el tipo de incógnitas o letras que se estén poniendo en lugar de las que se supone que deberían de ir. Como les mencioné, así está escrito en los ejemplos del libro. Para evitar cualquier error y distintas situaciones de que no estén correctos, decidí pasarlos tal cual, pero ya acabé de explicar que se puede cambiar dichos datos y argumentos y continuamos con el procedimiento. Bueno, antes de ello, acuérdense que les dije que es importante dibujar siempre un diagrama de flujo. En este diagrama de flujo vamos a demostrar o a ilustrar el tiempo. El tiempo van a ser 5 años, porque no mencionaba el problema. Acuérdense que en el periodo cero no hay interés, pero de el 0 hacia el 5 ya se va a estar cobrando un interés. Continuando con ello, procedemos a calcular C, que como les menciono, en lugar de C se supone que es el valor de P. Vamos a calcular el valor actual de la producción de la mina que equivale. Y es una anualidad ordinaria. Este es el tipo de la fórmula que vamos a ocupar, que sería P es igual a A sobre 1 menos I más I elevado a la menos N sobre I. Y con ello vamos a sustituir. Tendríamos lo que son los 600.000 del valor de A multiplicando 1 menos 1 más 0.11, que es la tasa de interés, sobre menos 5 entre el interés, que es 0.11. Perdón. Si esto lo digitamos directamente, obtendremos un resultado, pero preferimos alargar un poco el procedimiento. Sustituyendo primero los paréntesis y elevándolo a la menos 5, obteniendo ese resultado nos da esta cantidad. Es importante que cuando estemos hablando de anualidades se agreguen todos los puntos decimales posibles, ya que con esto evitamos el mínimo error de periodo de dinero, ya que por dejarse a veces algunos pesos, en la vida real podría llegar a costar hasta miles o millones de pesos. Depende de cómo se llegue a ocupar este tipo de casos. Continuando con el tema,
Se llegan a sustituir el -1 menos 0.59, nos da 0.40. Eso lo dividimos entre 0.11 y nos da un total de 600.000 por 3.6958. En este caso, ya teniendo todo el resultado ya casi correcto, solamente nos queda hacer una cosa más, la cual es obtener el resultado igual. Si lo digitan, obtendremos lo que es 2.217.538.21 pesos. Ese sería el valor actual en el periodo 0. Para el ejemplo 3 tenemos que ¿cuál es el valor actual de un refrigerador adquirido mediante 52 abonos semanales chiquitos vencidos en 240? Considera un interés anual del 15% convertible semanalmente. Aquí vamos a comenzar con el aspecto de las semanas. Tenemos nuestro interés, que como está dividido semanalmente, lo debemos de dividir entre 52 y nuestra n periodos. Los 240 van a pasar ahí. Lo mismo. Dibujamos nuestro diagrama de flujo. En este caso vamos a volver a calcular valor actual. Pero en este caso tenemos que calcular también desde las 52 semanas hasta el valor de 0. Continuando con ello, ocuparemos de nuevo la misma fórmula que se ocupó para calcular el valor actual, pero con las mismas incógnitas que ya saben, que son P es igual a A multiplicado por 1 menos 1 más I menos N elevado sobre el interés. En este caso, sustituimos datos y nos queda 240, que sería A, multiplicado por 1 paréntesis 1 más 0.0028 elevado a la menos 52 sobre 0.028. Esto nos da 240 de 0.139.123 sobre 0.028, que es lo de la tasa de interés semanalmente. Volvemos a simplificar y nos queda para multiplicar 240 por 48.22. Esto, al momento de digitarlo en la calculadora, nos tiene que dar 11.573.52. Con esto estamos llegando casi a la parte final del video. Es importante tener en cuenta que no por el simple hecho de que estén distintas consonantes el procedimiento va a variar, ya que el procedimiento de las fórmulas es el mismo y solo se debe de acatar con respecto a lo que se está empleando. Principalmente para calcular el valor actual ya demostramos cómo se tiene que calcular y pasando a las referencias. No me queda más que decir que del libro de matemáticas financieras de Alfredo Díaz Mata, ahí dejo el link por si desean descargar dicho libro. Es importante para el aspecto de las anualidades dar una introducción breve y concisa. Principalmente de eso me basé para hacer mi presentación el día de hoy. Y no queda más que recordar que solo las anualidades es un periodo equitativo, es un pago de tiempo equitativo entre dos o más situaciones a lo largo de un año. Y que todo tiene un fin en específico, el cual es principalmente que uno se dé cuenta de este tipo de situaciones y que sepamos sinceramente si queremos ocupar ese tipo de anualidades. Ya sabemos que algunas compras a crédito nos cargan un cierto interés, que aunque nosotros creamos que no carga interés, realmente carga interés y terminan afectando principalmente una cierta parte de nuestra economía. Sin embargo, nosotros seguimos sin comprender dichas situaciones, pero de ello podemos seguir avanzando.
bueno, sin más por el momento, me despido, agradeciendo que les haya gustado este video. No olviden comentar, dejar su reacción y eso sería todo. Gracias.